47, Karilla A. En el sexto renglón de arriba hacia abajo, las últimas dos palabras. Amar Shemuel. Nos dice ahora la Gemara, dijo Shemuel la siguiente señal, para poder nosotros diferenciar, quizás es un simán, una señalización, no es un motivo lo que está diciendo Shemuel, es más que todo una señalización para que nosotros podamos clarificar, ¿sí?, más fácilmente en qué situaciones que nosotros decimos que una persona tiene que dar una ofrenda de Pesaj como Shelamim. Y nos dijo así, en toda situación que nosotros encontremos que la halajá dice que tenemos que traer a la ofrenda de Hatat, ¿sí?, y por algún motivo o algún inconveniente el dueño ya hizo capará, ya hizo su expiación con otra ofrenda, entonces la ofrenda de Hatat que le había separado porque se le extravió, encontró otra, hizo con otro animal y luego encontró el original, nosotros decimos ese Hatat, por ejemplo, hay que encerrarlo y tiene que morir. Hay varias situaciones que la Gemara, el Talmud nos enseña que la persona puede haber tenido ya consagrado su ovejita o cabrita para ofrenda de expiación y por distintos motivos lo que va a tener que hacer el hombre es encerrarlas y mandarlas a matar, a morir. De hecho no las mata uno con la mano, las dejan encerradas y que se mueran solas. Ahora bien, en toda situación, nos dice aquí Shemuel, en que tú hayas encontrado que en lo que respecta a la ofrenda de Hatat, de expiación, nosotros decimos que tienen que ser encerradas para que muera, esas mismas situaciones, Kol Sheba Hatat, Meta Bapesach Karev Shelamim. En esa misma situación, si pasó lo mismo con la ofrenda de Pesach, nosotros lo que vamos a terminar haciendo con esa ofrenda de Pesach es traerla como ofrenda, pero de Shelamim, como ofrenda de armonía, como estuvimos estudiando en la clase anterior, que hay situaciones en que si no hicimos la ofrenda de Pesach, el animal, el corderito que teníamos consagrado, lo vamos a terminar utilizando como ofrenda de Shelamim. A esto nos dice Shemuel que el parámetro es similar a lo que pasa con el Hatat. Toda situación en la que corresponde en la ofrenda de expiación que lo encerremos y que muera, en esa misma situación, si tiene lugar con la ofrenda de Pesach, la vamos a tratar como ofrenda de Shelamim. Y similar, cuando en la ofrenda de expiación, por el inconveniente que haya surgido, lo que vamos a terminar haciendo con la ofrenda de expiación es mandarla a pastorear hasta que se haga defectuosa y luego nosotros vamos a traer una ofrenda con el nuevo dinero. Aquí también con el Pesaj vamos a hacer exactamente lo mismo. Si le pasó ese mismo acontecimiento que al del Hatat, también en la ofrenda de Pesaj lo que haremos es mandarlo a pastorear hasta que se haga defectuoso y luego con el dinero vamos a comprar una nueva ofrenda y vamos a traerla como Shelamim. Así dijo Shemuel. Rabbi Yohanan Amar en Pesach Karev Shelamim ela shenimtza ahar shahita. Cambio Rabbi Yohanan no está de acuerdo y dice hay una sola situación en la que nosotros la ofrenda de Pesach, de no haberla hecho, vamos a terminar trayéndola a ese mismo animal, a ese mismo corderito, lo vamos a terminar trayendo como ofrenda de armonía. Solo en una única situación. Esa situación es Shenimtza Ahar Shahita. Si se nos extravió la ofrenda de Pesach, el corderito o chivito de Pesach, y lo encontramos luego de haber degollado ya otro animal para Pesach. Es decir, solo cuando nosotros hayamos encontrado el corderito o chivito original de Pesach, posterior a haber hecho otra ofrenda de Pesach. Solo en esa situación es que nosotros vamos a tomar a la ofrenda original, al corderito o chivito original de Pesach, y a él mismo lo vamos a utilizar como ofrenda de Shelamim. Pero si nosotros lo encontramos antes de haber degollado al nuevo Pesach, entonces en ese caso no se va a utilizar la ofrenda original de Pesach como ofrenda de Shelamim. Lo vamos a tener que mandar a pastorear. Es decir, no va de la mano con la regla que dijo Shemuel. Hasta aquí son las palabras que dijeron Shemuel y Rabbi Yohanan. Matkifla Rabbi Yosef.
atacó a Rabbi Yosef y preguntó, y dijo, Uklalahu, ¿acaso es una regla esta que dijo Shemuel, que este parámetro, lo que pasa con el Hatat, vamos a hacer lo mismo con el Pesach? Hatat she'avra shenatat le-re'iyazla. Yo voy a tomar un ejemplo, una de las situaciones que pueden haber sucedido y que se dé tanto en la ofrenda de Pesach como en la ofrenda de expiación, de Hatat. Fíjate, de acuerdo a la Torá, también la ofrenda de expiación tiene que ser de Hikriva Ezbat Shenatah de Hatat. Cuando te da una ofrenda de expiación por cualquiera de las faltas que tienen castigo de caret, de muerte prematura, y si uno transgredió alguna de esas prohibiciones sin querer, la Torá dice que ante esa situación la persona tiene que dar una ofrenda de expiación. La ofrenda de expiación pueden ser dos animales, o una ovejita o una cabrita. ¿Por qué hablamos en disminutivo? Porque de acuerdo a la Torá es únicamente animales menores de un año. Tanto la oveja como la cabra que estamos aquí hablando no tiene que haber cumplido ni siquiera un solo año. Entonces, nosotros podemos tener una situación interesante, dice aquí la Gemara. Alguien cometió una falta sin querer, separó su ovejita para ofrenda de expiación, se dejó estar con el tiempo y la ovejita esta ahora ya cumplió un año. Al cumplir un año no es más apta y válida como ofrenda de expiación. Sobre esto nos dice aquí la Gemara. ¿Qué pasa? Haré hatat she'avra shenatah. Aquel hatat, aquella ofrenda de expiación que pasó el año. De acuerdo a la halajá, como acabamos de decir, de acuerdo a la ley, no se le puede traer como ofrenda de expiación. ¿Qué sí se debe hacer con esa ofrenda? Dijo ahí, del re'iyazla. Tiene que ser mandada, enviada a pastorear para que se transforme en un animal defectuoso. Y cuando tenga defecto, recién ahí vamos a hacer el procedimiento de rescatar su kedushá, su santidad, para que den el dinero y con el dinero compraremos otro animal, etc. ¿Cómo sé esto? De Amar Bishmon Ben Lakish. Así enseñó Bishmon Ben Lakish. Hatat she'avra shenatah. Aquella ofrenda de expiación que cumplió un año. Ro'inota keilu hi omed bebeta kebarot. Nosotros vamos a hacer de cuenta como que esa ovejita o esa cabrita se encuentra adentro de un cementerio. ¿Cuál es la relación que tiene que ver aquí un cementerio? El cementerio es un lugar que está lleno de impureza. Ningún Cohen tiene habilitado y permitido entrar a un cementerio, ya que el Cohen tiene prohibición de impurificarse por un muerto. Tú en este caso tienes que hacer de cuenta como que el animal a ofrendar se encuentra dentro de un cementerio. ¿Acaso hay algún Cohen que pueda agarrar ese animal y traerlo como ofrenda? No, en absoluto. O sea que todos tienen imposibilitado el ingreso a este cementerio. De la misma manera que no lo van a poder ir a buscar a este corderito, a esta ofrenda que se encuentra dentro del cementerio, tampoco a esta ofrenda de expiación que cumplió un año puede ser agarrada por algún Cohen para utilizarla como ofrenda. Sino, verroa, la tenemos que mandar a pastorear. Entonces, aquí tenemos una situación en la que la ofrenda de expiación, por tener un año, lo que debemos hacer es mandarla a pastorear. Si nosotros seguimos las reglas que nos impuso Shemuel, también en la ofrenda de Pesach, en esa misma situación, que sería el corderito o chivito de Pesach, en este caso son machos ambos, que cumplió un año, porque también tenía que ser menor a un año, como dijimos ya varias veces, cumplió un año, deberíamos entonces también mandarlo a pastorear. Esas son las reglas que nos impuso Shemuel. Kol shebahatat ro'a, ba Pesach, también en el Pesach lo mandamos a pastorear, el Pesach name ro'a. En cambio, Beiru be Pesach, que hay Gagnai, sin embargo, con respecto a la ofrenda de Pesach, en esa misma situación, Karem Shelamim, nosotros tomamos a ese mismo corderito y a él mismo lo traemos como ofrenda de Shelamim. De Tania, como tenemos estudiado, Keser le Rabbot eta Pesach la Aliyah. El pasú, como dijimos en la clase anterior, cuando habla de la ofrenda de Shelamim, de la ofrenda de armonía, nos escribe la palabra corderito aparentemente innecesariamente. Y de ahí dijimos que venía a enseñarnos que el corderito del Pesach también tiene que estar incluido en las leyes generales de la ofrenda de Shelamim, que su cuarto trasero
no lo va a consumir el dueño, sino se va a traer como obsequio y quemar en el altar para Borei Olam. Que llegó Omer im Kesef, así continúa esta berraitá, esta fuente externa diciéndonos que llegó Omer im Kesef, cuando Pasuk agrega la palabra im, sí un corderito, le Rabbot esta Pesach, vino a incluirnos algo más, que aquella ofrenda de Pesach, she'avra shenato, que haya transcurrido su año, es decir, que cumplió un año y ya quedó grande y adulto para ser utilizado como ofrenda de Pesach. Ushlamim abayim mehamad Pesach. Y lo mismo, cualquier otra ofrenda de Shelamim que vino a raíz de una ofrenda de Pesach. Sea porque él separó dos animales para Pesach y utilizó uno solo, etc. No viene ahora al caso, pero cualquier situación en la que nosotros la ofrenda de Pesach la terminamos trayendo como Shelamim, y aquí nos nombró específicamente aquel Pesach que cumplió un año, ellos van a estar incluidos de Chol Mitzvat Shelamim. Van a estar incluidos en todas las leyes convencionales y tradicionales de la ofrenda de Shelamim, de armonía. ¿Qué son estas leyes? Shetaunim Semija, como dijimos que tiene que apoyar el dueño sus manos con fuerza sobre la cabeza del animal. Un Sahim va a tener que ser acompañado también por una cantidad de vino y vertir sobre el Mizbeach. Utnufat Hazebashok, van a tener que aventar y levantar el pecho y la pata del animal. Exactamente igual a todas las leyes del Shelamim. Que Shehu Omer Imaez, Ifsika Inyan. Continúa la misma barraita diciéndonos, y cuando el Pasuk luego dice, y si es un chivito, vino a cortar y separar entre el corderito y el chivito, y nos dice, para enseñarnos que en el chivito no debemos quemar el cuarto trasero de él para Borei Olam, sino ese va a ser consumido por sus dueños. Por eso la Torah, como dijimos en la clase anterior, separó en dos párrafos distintos. ¿Qué pasa con la ofrenda de Shelamim de corderito y qué pasa con la del chivito? Ahora bien, volviendo al tema que nosotros queremos resaltar de aquí, claramente está escrito en esta fuente externa que ofrenda de Pesach que pasó su año, se la tiene que ofrendar como animal de Shelamim. Y nosotros recién acabamos de estudiar que ovejita o cabrita de Hatat, de expiación, que si pasó su año, la mandamos a pastorear. De acuerdo a las reglas de Shemuel, también aquí el Pesach que cumplió un año deberíamos mandarlo entonces a pastorear. Sin embargo, aquí está escrito claramente que la utilizamos a ese mismo animal, como ofrenda de Shelamim, a él mismo, y no lo mandamos a pastorear. Entonces no se cumple la regla de Shemuel. Amarle le dijo, Kika Amar Shemuel ba Abudin, bat de Joyin la Amar. Le dijo, no señor, Shemuel cuando dijo esta regla, este parámetro, los que se mandan a pastorear, aquí también los mandamos a pastorear, y los que tienen que ser encerrados para que mueran en la ofrenda de expiación, esos mismos en el Pesach son ofrendados como Shelamim. No lo dijo sobre animales que se encontraban y nosotros los rechazamos y los apartamos intencionalmente de no utilizarlos. Que Ka'amar Shemuel va a Budim. Cuando dijo Shemuel estas reglas, estos parámetros, habló únicamente de animales que estaban extraviados y que no se los utilizaron por estar extraviados, y luego los encontramos ahí, todo animal extraviado que si fuese una ofrenda de expiación debería morir, y si fuese una ofrenda de expiación debería ser mandado a pastorear. En la ofrenda de Pesach también, cuando fue extraviado en las distintas situaciones, en el que correspondía matarlo en el Pesach, en el Hatat, lo vamos a hacer Shelamim en el Pesach, y el que correspondía mandar a pastorear en el Hatat de la expiación, en el de Pesach también lo vamos a mandar a pastorear. Pero Bedejuin la Amar, en animales que sí se encuentran, solo que nosotros los desplazamos y no los utilizamos, ahí no fue dicho esa regla. Ba'abud mi mashkahadla, ¿acaso en un animal extraviado sí se va a poder dar estas reglas que enseñó Shemuel? ¿Qué pasa con aquella ofrenda de expiación que nosotros teníamos separada y se nos extravió? Y en el momento que nosotros separamos una nueva ovejita para ofrenda de expiación, todavía el animal original estaba extraviado.
Esto es lo que dice, haré abudá beshata farashá. Aquella ofrenda de expiación que se nos extravió, incluso en el momento que separamos una nueva ofrenda. Le Rabbanán, de acuerdo a la opinión de los Jajamim, de la Rayazla, cuando nosotros encontremos luego la ofrenda de expiación original, Jajamim dicen que debemos mandarla a pastorear. Dicen, como está escrito en la Mishnah, en el tratado de Temurá, Ifrish hatato beabda. El hombre separó su animal de expiación, se le extravió. Y separó un nuevo animal para reemplazarlo. Y luego de que separó una nueva ofrenda de expiación, encontró el original. Y ahora en la práctica él tiene los dos animales. No dijimos que él ofrendó una nueva ovejita para expiación, sino que él separó una nueva ovejita para expiación. Entonces ahora en la práctica él tiene los dos animales delante suyo, el original y el nuevo. Una de las dos solamente vamos a poder traer como ofrenda de expiación. Él elegirá cuál trae como ofrenda de expiación. Y la segunda, tamut, y el segundo animal lo encerramos y que muera. Libre Rebbi, esta es la opinión de Rebbi. En cambio, los Jajamim dijeron, no señor, en hatat meta, ela shenimset, leachar shenitkaperu baalim. Jajamim dijeron, no señor, esa ofrenda de expiación no la vamos a encerrar para que muera, sino cuando nimset leachar shenitkaperu baalim, solo si la encontramos luego de que ya hizo capará el dueño original, es decir, de acuerdo a Jajamim, solo si encontramos la ofrenda original posterior a haber sacrificado la nueva, es decir, ya tuvimos que haber hecho la capará, la expiación con la ofrenda de Hatat nueva y luego encontramos la ofrenda original, solo ahí nosotros decimos que ese que encontramos ahora originalmente lo tenemos que encerrar para mandar a matar, que muera por falta de alimentos. En cambio, de acuerdo a los Jajamim, si nosotros encontramos la ofrenda de expiación original previo a haber sacrificado la nueva y tenemos los dos animales delante nuestro, Roa, la tenemos que mandar a pastorear. Quiere decir que de acuerdo a los Jajamim, claramente, si una persona separó una ofrenda de expiación, la consagró, se le extravió, buscó y no la encontró, separa una nueva y antes de degollarla encontró la original y tenemos las dos delante nuestro, Jajamim dicen, esa ofrenda de expiación original la mandamos a pastorear y no debe morir. Veilu de Pesach. Y en cambio, con respecto a la ofrenda de Pesach, Eja de Abad, Benim Zahar Hatzot, si se nos extravió el corderito original de Pesach y luego del mediodía del 14 de Nisan encontramos el corderito original de Pesach, Kodem Shechitá, antes de haber sacrificado el nuevo Pesach, exactamente igual que el caso anterior, pero en un Pesach. Teníamos un animal consagrado para Pesach, un corderito, se nos extravió, llegó el 14 de Nisan al mediodía, separamos uno nuevo porque no teníamos el original, y antes de degollar al nuevo, encontramos el original, Karev Shenamim. Nosotros traemos a la ofrenda de Pesach, ese mismo Pesach lo podemos utilizar al original. Pesach original lo traemos a él mismo como ofrenda de Shenamim. Y de acuerdo a las reglas que está diciendo Shemuel, tiene que funcionar igual que el de expiación. Si el de expiación, Jajamim dijeron que lo mandamos a pastorear, porque fue encontrado antes de haberse expiado con el nuevo Hatat, también en el Pesach deberíamos a ese Pesach original mandarlo a pastorear, ya que lo encontramos antes de haber sacrificado al nuevo Pesach. Y acá estamos viendo que no es así. A ese mismo Pesach lo podemos utilizar como animal de Shelamim. Se llamará Shemuel que Rebbi se virale, de llamar Abudá le mita azra. ¿Sabes por qué esto no es pregunta para Shemuel? Porque Shemuel, en el caso de ofrenda de expiación que tú planteaste, no sostiene como Jajamim. Es verdad, de acuerdo a los Jajamim, esa ofrenda de expiación que nosotros encontramos
antes de haber sacrificado la nueva ofrenda de expiación y tenemos los dos delante nuestros, de acuerdo a los Jajamim debemos mandarla a pastorear. Pero Rebbi, vimos claramente que Rebbi le discutió. Rebbi dijo, tenemos los dos delante nuestro, uno lo vamos a sacrificar como ofrenda de expiación y el otro lo encerramos para que muera. Quiere decir que de acuerdo a Rebbi, cuando nosotros encontramos a la original antes de haber degollado la nueva, de todas maneras, el original lo vamos a encerrar y que muera. No se lo manda a pastorear. Y si lo vamos a encerrar a que muera, la regla que dijo Shemuel es Kol shebahatat meta, toda ofrenda de expiación que debemos encerrarla para que muera, Be Pesach Karev Shelamim. En la misma situación, en la ofrenda de Pesach, lo traemos como ofrenda de Shelamim. Y aquí es exactamente lo que nos está diciendo Shemuel. Shemuel sostiene como Rebbi. Y por lo tanto, en el caso de la ofrenda de expiación, al haberla encontrado antes de degollar la nueva, va a ser encerrado para que muera. En el caso de Pesach, ese mismo Pesach lo vamos a poder dar como ofrenda de Shelamim, cumpliendo perfectamente con la regla que nos impuso Shemuel. Vea, Kol Abudale Rebbi. Meta, está bien lo que tú estás diciendo, es coincidente, pero si Shemuel sostiene como Rebbi, de acuerdo a Rebbi, todo animal extraviado de expiación, de acuerdo a Rebbi, la regla es que tiene que ser encerrado y que muera. En cambio, con la ofrenda de Pesach, si uno consagró la ofrenda de Pesach, se le extravió, la encontró, pero la encontró anterior al mediodía de Pesach. La encontró antes del mediodía del 14 de Nisan. Y ella había consagrado un nuevo animal para la ofrenda de Pesach. Cuando se le extravió la ofrenda de Pesach antes del mediodía del 14 de Nisan, consagró otro animal y encontró el original antes del mediodía del 14 de Nisan. Roa. La mandamos a pastorear. Así dijo claramente la Mishnah anterior. La Mishnah que nosotros estudiamos aquí mismo, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, ese animal lo mandamos a pastorear y no se lo trae como ofrenda de Shelamim. Y sin embargo, lo que respecta a la ofrenda de expiación de Hatat, siempre que se haya extraviado y la encontramos antes de ofrendar la nueva, de acuerdo a Rebbi, esa ofrenda de expiación tiene que ser encerrada y debe morir. No hay excepción alguna. Siempre, absolutamente en todos los casos, se perdió la ofrenda de expiación. Trajimos una nueva y antes de sacrificarla encontramos la original. De acuerdo a Rebbi, esta que se quedó de más, la encerramos y debe morir. Con los parámetros que enseñó Shemuel, también en Pesach, en toda esa situación, deberíamos al original poder traerlo como ofrenda de Shelamim. Y claramente nosotros estudiamos en nuestra Mishnah, de acuerdo a todas las opiniones, que si uno lo encontró, la ofrenda de Pesach, antes del mediodía del 14 de Nisan, incluso que había consagrado un nuevo corderito para Pesach, este que se encontró, lo podemos mandar a pastorear y no se lo trae al mismo como ofrenda de Shelamim. Y eso no es coincidente con Shemuel. De acuerdo, Shemuel tendría que estar el mismo como ofrenda de Shelamim. Se llamará Kodem Hatzot Lav Avud Hu. Si se lo encontró antes del mediodía del 14 de Nisan, no tiene consideración de animal extraviado. No se llama un Pesach que se extravió. Pesach que se extravió es que de Rabá, como enseñó Rabá. De Amar Rabá Abedat Laila Lav Shema Abedat. Ella Roa. Rabá nos dijo el parámetro con respecto a la ofrenda de expiación. Una persona tenía consagrada la ofrenda de expiación. Se le extravió, pero se le extravió durante la noche. Y al final de la noche, él había separado otra ofrenda de expiación. Y al final de la noche encontró la ofrenda de expiación original. No se aplica, dijo Rabá, la regla ofrenda de expiación que se extravió, que debemos encerrarla y que muera. ¿Por qué no? El haber estado extraviada en un momento en el que no se la puede traer como ofrenda, ya que durante la noche, como estudiamos, no se trae y no se degolla absolutamente ningún animal, sin excepción alguna. No existe ninguna ofrenda que se pueda degollar y salpicar su sangre de noche.
Entonces, el momento que estuvo extraviado, que fue durante la noche, no era un momento apto para traer ofrendas. Que esté extraviado en un momento no apto, no se llama extraviado. La regla solo se aplica si se extravió en un momento en el cual nosotros podíamos traerlo como ofrenda. Lo mismo entonces aquí con respecto al Pesaj. El momento para traer el Pesaj es a partir del 14 de Nisan al mediodía. Antes del mediodía del 14 de Nisan no corresponde en absoluto traer una ofrenda de Pesaj. Por lo tanto, si estuvo extraviado antes del mediodía, por más que hayamos consagrado un nuevo animal, no es considerado y no entra en absoluto en el concepto de animal extraviado. Entonces, así como con respecto al hatat, en un momento no apto para el hatat, como en la noche, no se le aplica el din, la regla de extraviado, y no lo encerramos para que muera, sino como dijo aquí Rabá en sus últimas dos palabras, lo vamos a mandar a pastorear. También en la ofrenda de Pesaj, ella misma no la vamos a traer como ofrenda de Shelamim, sino así como dijimos, en vez de mandar a pastorear, la mandamos aquí también a pastorear, tanto la de expiación como de Pesaj lo mandamos a pastorear, y con su dinero traeremos un Shelamim, cumpliéndose entonces a la perfección las palabras que dijo Shemuel. Cuando en el Hatat se lo manda a pastorear, también aquí lo vamos a mandar a pastorear. Y cuando en el Hatat lo debemos encerrar para que muera, en la ofrenda de Pesaj la vamos a hacer él mismo como ofrenda de Shelamim.